Bueno, muy bien. Iniciamos este encuentro. Cómo vamos marchando rápido hacia el estío de primavera, ¿no? Aunque por ahí la temperatura de algunos días no ayude. Ya tenemos claridad diurna en este inicio de encuentro. Hoy es la hora 7:02. La sensación térmica es de 5 grados 6. El cielo está tenuemente cubierto. Empezamos una semana que tiene todos los números para ser una semana pero muy caliente en términos políticos en la República Argentina, al son de lo que por ahora se da en denominar, no entiendo yo, se da en denominar el caso Españuelo. Ayer vi que en algunos programas de la televisión porteña estaban muy preocupados porque no le podían poner un nombre, ¿no? Sería el Españuelo Gate, no sé cómo quieren ponerle. ¿De qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de la existencia de una estructura sumamente corrupta, que es precedente a este gobierno, que seguramente tiene más de 60, 70 años, que en su momento tuvo mucho que ver con la caída del gobierno de Arturo Illia, en lo que fue históricamente un enfrentamiento muy fuerte, justamente por el tema de los medicamentos en la República Argentina, un tema que Argentina parece no poder, no entender, no ser capaz de cómo encontrarle el agujero al mate para resolverlo. Tanto es el volumen de recursos y el volumen de negocios que se juega en todo este tema. Vale citar que a lo largo de todos estos años, muchos de ustedes probablemente haya quedado una pequeñísima lección de historia para comprender el escenario que llevó al derrocamiento de Illia, con Perón en el exilio, con los gremios peronistas aliados con Onganía y con la iglesia de aquellos años, el conjunto de intereses y también la situación. Estaría muy bien en pensarlo una y otra vez los dirigentes radicales, en una situación de mucha debilidad. En aquel momento, el llamado a la abstención, al voto en blanco de Juan Domingo Perón desde el exilio en Puerta de Hierro, Madrid, dejó como legítimo ganador, porque las elecciones las definen los que concurren a votar y todo lo demás es oratoria política, un 22% de los argentinos le dieron en ese momento el voto a Arturo Illia para constituir gobierno. Como después pasara, y la historia en esto se repitió con el gobierno de Fernando de la Rúa, que ganó con una sólida mayoría, la propia interna del Partido Radical contribuyó a la debilidad del gobierno de Illia, pero fundamentalmente a dos situaciones que fueron tremendamente controversiales. Una de ellas, la anulación de los contratos petroleros, que fue una total irracionalidad en ese gobierno, pero el sesgo ideológico del enfrentamiento entre los sectores de la Unión Cívica Radical era enorme por aquellos años, también con un peronismo que fuertemente, olvidándose de los contratos de Perón con la California, había empujado como una entrega de la patria, como una entrega nacional, la concesión de áreas petrolíferas a compañías extranjeras, particularmente estadounidenses. Esto es necesario citarlo porque la cuestión al respecto del poder de los laboratorios y del segmento de negocios en torno de los medicamentos y la salud en la Argentina es enorme. Probablemente no, es el lobby más poderoso y más importante de la República Argentina, sin ninguna duda. Y hay distintas estaciones, distintos estadios, y hay un staff permanente que maneja este tipo de situaciones. En paralelo con ello, el gobierno del presidente Javier Milei, que es un gobierno débil, que tiene una mayoría agregada en segunda vuelta que no le es propia, que se resiente por la falta de republicanismo del gobierno, que se resiente por los malos tratos y los malos modos, y que tiene todas las razones, pueden ser discutidas obviamente, culturales y estéticas para no tener una buena aspectación de Karina Milei, le suma la incorporación desde una construcción beafítica del pasado a Martín Menem y a Eduardo Lule Menem, que claramente
representan la casta. Ninguno de los Menem, ni Zulemita, ni Martín, el hijo de Eduardo, ni Eduardo, sobrino de Eduardo Menem, podrían justificar el patrimonio que tienen. Son todos millonarios. El tema de Lula y Menem es un tema que estaba presente desde el inicio, pero hay que recordar que este gobierno tiene escondidito en algún lugar también a Daniel Scioli. Es decir, el presidente tomó decisiones que seguramente tienen que ver con su propio pasado, con los lugares por donde transitó, por los lugares con los que se vinculó, pero la construcción romántica de un gobierno genial de Carlos Menem es realmente un despropósito. Es un despropósito, pero funciona en una sociedad contemporánea que vive en flashes. Según dicen distintos estudios, estamos frente a generaciones que han perdido volumen de capacidad intelectual. Lo hemos tratado aquí más de una vez, el tema de la pérdida de vocación por la lectura, que ayuda a formar sinapsis cerebral, capacidad de concentración y estadios a partir de allí de distintos análisis. La situación que atraviesa el gobierno es una situación delicada, en donde creo que hay que separar las cosas. En principio, el gobierno está sufriendo una operación del kirchnerismo que le encanta dejar los dedos marcados, como en su momento fue la operación PUF contra Mauricio Macri. Lo que ocurre es que acá hay hechos de carácter concreto. Es decir, esta operación reúne los elementos de uno de los predicamentos de Joseph Goebbels. Toda mentira, para ser creíble, debe contener una pizca de verdad, es decir, un punto de apoyo que permite construir el resto de la acción. Es muy engorroso y es muy complejo, porque además este es un gobierno que se ha acostumbrado al maltrato y como en las redes y particularmente en Twitter recibe un beneplácito masivo del maltrato, entonces cree que esa es la realidad y con eso hace su argamasa. Hasta que en algún momento eso se empieza a quebrar. El gobierno, insisto, en su debilidad, fue viendo, fue buscando, tratando de encontrar, tratando de armar, y sin ninguna duda lo que tiene Milei por debajo de él y por debajo de la hermana presidencial es un cotolengo, cuestión que aquí hemos referido en más de una oportunidad. No se ofendan cuando uso el término, porque ahora me acordé que está Walter que lo ofende que usa el término, pero es un término sumamente comprensivo. Es decir, es un ámbito donde hay un montón de personas completamente descontroladas, sin ningún mérito para estar en la cosa política, que se chocan entre ellos. Hoy, por ejemplo, aparece la impresentable, porque es una impresentable, alguien que jamás debió haber sido diputado nacional, en realidad no podría ser consejera escolar, diciendo o apoyando al gobierno en su teórica respuesta frente al caso español, que hablo de Juliana Santillán, que aparece con sus mejores armas, digamos, intentando llevarse de pechito la discusión, cosa que no puede hacer, porque no le da la cabeza, porque no entiende nada, porque es una mitómana, y de eso tienen para hacer dulce de leche. La tienen a Lilia Limones, la tienen a esta mujer que, insisto, es una impresentable, a mí me da... Yo lo siento por las mujeres valiosas de la política, que se deben sentir profundamente ofendidas, aunque en general tratan de mantener una cierta figurita de no hablar de esto. Pero yendo al punto. Dicen que los audios están editados. Bueno, supongamos. Dicen que en realidad Españuolo hacía meses que venía hablando de este tema y de eso hay una punta porque evidentemente esas expresiones volcadas por Alejandro Fantino, que ahora pide que vayan todos a Guantánamo, digamos estupideces, así parecemos que somos wow. Obviamente ningún detenido, ni ningún procesado, ni ningún condenado de la Argentina va a ir a Guantánamo. Bueno, podemos decir, es una figura que usó un extremo. Bueno, no importa. Esto es obvio que Españuolo lo hablaba. Y ahora entra en una cosa en un terreno delicado. Españuolo es, después de Juan Carlos de Pablo, el visitante más frecuente a la residencia presidencial de Olivos.
¿Cómo se conectaron? ¿Cómo se conocieron? Bueno, Guillermo Franco, yo diría que como gato entre la leña, intentó responsabilizar a la vicepresidenta Villarroel, diciendo, no, lo trajo Villarroel. No, el que lo trajo es José Luis Espert. Y además Españuelo fue candidato por la Libertad Avanza en lugar 12 en los aspirantes a concejales llamados legisladores porteños. El tipo estaba ahí metido adentro, es parte de la cosa. Hay cosas que son bastante llamativas. Hay una lectura judicial que dice que todo lo que ha hecho el fiscal Franco Picardi, un hombre claramente perteneciente al kirchnerismo, y la rapidez del juez Casanelo para proceder en este caso, a contrario censo de aquello que llevó a que en su momento Jorge Lanata lo llamara el juez Tortuga, llevarían a que en un punto de avance la causa quede absolutamente en la nada por haber sido, digamos, no apropiado a derecho, no correcto a derecho, todo este tema de los allanamientos, los secuestros, etc. En una cuestión que claramente puede decirse, bueno, es una especie de preprueba. Ninguno de los que le secuestraron celulares quiso dar la clave. Todos tienen iPhone, por supuesto. Todos tienen iPhone. A derecha, a izquierda, todos tienen iPhone. Nunca un Samsung, nunca un Motorola. Todos tienen iPhone y todos tienen el 16 además, ¿no? No sea cosa que los vean con un 15, un 14. La gran pregunta es, ¿frente a qué estamos? Bueno, estamos frente a un hecho que devela la existencia de un sistema de corrupción en las compras del Estado que puede ocurrir con conocimiento o sin conocimiento, porque es una estructura permanente. Pero si vos metés en tu gobierno a los Menem, familia de chorros, ¿qué esperas? Esta idea de, bueno, convocamos a la tabula rasa, sí, es muy bonito, suena muy bien, hubo gente que hasta se emocionó, le sangraba el corazón de la emoción. Pero los primeros que levantaron la mano para decir yo quiero estar, son entre impresentables y una caterva de ladrones. La gran pregunta, la pregunta quizás más importante es, ¿esto va a afectar? Yo estimo que a octubre no. Todo me da para pensar que a octubre no. Porque aún los muy afectados, pero no afectados solo por el escándalo, afectados porque están haciendo un esfuerzo enorme para bancar este proceso de ordenamiento económico y la están pasando mal, se quedan en shock porque dicen, escúchame, no era así, ¿viste? No tenía que ser así. Esperábamos otra cosa. Bueno, también yo diría, hijos míos, cándidos, los abrazo con cariño. De gente que tiene historia y que ha estado en lugares complicados como la Corporación América, esperar que de pronto sean ángeles es un poquito triste, por no decir patético. Ya continuamos.